Estamos grabando, mi gente. Mira, gracias a todos por estar esta noche. Vamos a orar. Abdiel me pidió que incluyéramos en esta oración del comienzo a Carmelo, es un compañero de trabajo de él, está hospitalizado con neumonía. Si hay alguna otra petición, tírala al medio. Vamos a orar todito. Oremos Por el por hermano de, por el hermano de María, Yanni se llama. Está en el Yanni, hospital, sí, se está recuperando del COVID, de pero María, tu esposa. María, mi esposa, sí. Ricardo. Oh, COVID. no es Ricardo. Ok. Ricardo. Y también Ricardo, un tío de mi esposa también está malito. Claro que sí, aquí los tenemos. Creemos en el poder de la oración. Lo hemos visto aquí, mi gente. Lo hemos visto aquí. Así que vamos a orar para que el Señor, ¿verdad? Ponga palabra en los labios míos y los de Omar. Omar y yo vamos a hacer algo hoy que no hacemos hace más de 20 años, así que estoy bien contento por eso, Omar. Pero es que el Dimo, ¿te acuerdas del estudio de romper contrato? Ah, verdad, verdad. Hicimos uno, pues vamos, pero como quiera, lo hacemos otra vez. Qué bueno, qué bueno. Estamos contentos por eso. Vamos a orar, mi gente, si me acompañan. Le vamos a dar las gracias al Señor por el día de hoy. Amantísimo Dios, Amén, Rey de gloria al nuestras Señor. vidas, te damos la gloria, te damos la honra, te damos las gracias, Dios mío. Ahí donde usted está, usted puede abrir su boca, usted puede dar las gracias al Señor. No tiene que quitar el micrófono, pero dele las gracias ahí al Señor. Usted sabe que cuando usted abre sus labios y usted le da las gracias al Señor, las cadenas se rompen, las ataduras se rompen, cosas que usted hasta no ve que están pasando en la vida espiritual se sueltan ahí en el nombre de Cristo. Dios mío, te damos gracias, gloria y honra, porque pudimos levantarnos este día, porque a ti te plació, Padre amado, darnos propósito, Dios mío, darnos propósito, darnos el deseo de buscarte, el deseo de bendecirte, Dios mío, Señor. Bendice, mira este hermoso grupo que están aquí, Dios mío, sedientos de tu palabra, Padre. En la espera, Dios mío, Señor, en la espera de que el ambiente espiritual se nos sea abierto para el entendimiento, Señor, en la espera para adorarte y darte las gracias, Dios mío, Señor. En esta noche te presentamos, Padre amado, estas peticiones, te presentamos a Carmelo, Dios mío, este compañero de trabajo de Abdiel, que está con neumonía en el hospital. Te presentamos a Yanni, que también se está recuperando del COVID, y a Edgardo, Dios mío, Señor, estos tres varones tuyos, tú los conoces, tú sabes lo que hay en sus corazones, tú sabes lo que pasa con sus cuerpos, Dios mío. La voluntad es tuya y no nuestra, Señor. Tú dices que nosotros estamos protegidos, escondidos, Señor, abrigados en tu mano. ¿Y quién forzará la mano de Dios a hacer otra cosa que no sea su voluntad? No podemos, Señor. Así que yo te pido que tu voluntad se cumpla en estos hombres, Padre amado, que te conozcan, que te reconozcan, Dios mío, Señor, que ellos entiendan que tú existes, que le hay, que hay un Dios, Señor, vivo y de poder, Dios mío. Revélatele a sus vidas para tu gloria, Señor. Ayúdalos de manera especial, ayuda a sus familiares que deben estar preocupados, ¿verdad? Porque con esta situación estar en el hospital es de preocupación. Trae paz a los hogares, Dios mío, Señor, de estos enfermos. De la misma forma te pido por cada cámara, Dios mío, encendida, cada micrófono encendida, cada teléfono, cada computadora, Dios mío, Señor, cada persona que decidió acceder a este link para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, tu espíritu, Dios mío, Señor, abunde en este ambiente donde cada uno de están en sus hogares, Dios mío. Que seas tú, Padre Santo, quitando toda interrupción, toda cosa que distraiga, Dios mío, que tu espíritu se adueñe, establece tu reino en cada hogar ahora en el nombre de Cristo, para que tu palabra, Dios mío, sea la que transforme los corazones. Úngenos, Señor, bendícenos y límpianos, Omar y a mí, para poder dar tu palabra sin quitarle, sin diluirla, Dios mío, Señor, como tú quieres que nosotros la hablemos, Señor. Tú te encargarás de hacer lo que vas a hacer en los corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. ¿Estamos ready? Amén. Bueno, señores, Amén. yo espero, yo les dije, ¿verdad? La semana pasada que hicieran sus anotes, sacaran sus preguntas. Vamos a estar hablando con respecto al bautismo. Y esto es uno de los temas, ¿verdad? Que a veces
Uno no pregunta porque uno no se atreve a que digan, ay, tú no sabes eso, o eso tú lo debes saber, o esto, que aquello, ¿verdad? Es uno de los temas en los que a veces se quedan algunas lagunas, ¿verdad? Y así que siéntanse libres en preguntar. Nosotros no tenemos prisa, no tenemos temor que nos coja uno o dos o tres miércoles, porque las cosas de Dios bien explicaditas no hay por qué apresurarlas. Así que vamos a comenzar hoy, y de ahí en adelante que sea el Señor, ¿verdad? Estamos en nuestro estudio número 85, señores, a un mes de cumplir 2 años impartiendo palabra de Dios aquí. Qué lindo es el Señor. Esto me da emoción. Deja. Ok, pues mira, vamos a hacer lo siguiente para que no se me aburran. Yo voy a repartir unas citas bíblicas, las voy a repartir ahora y al que le toque, y le voy a rogar que la pida para que la tenga lista para que podamos avanzar. Ok, cuestión de que cuando yo le diga te toca, pues tú la leamos y entonces podamos avanzar. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, tengo 6 citas. La primera, Romanos capítulo 5, 18 y 19. La tiene ahí. Romanos capítulo 5, versos 18 y 19. Aquí lo apunté en IT. La segunda, Romanos capítulo 5, versos 1 y 2. Dámela a mí. Abdiel. Romano. Capítulo 5, versos 1 y 2. Entonces, tengo aquí Marcos, capítulo 1, del 7 al 11. Yo lo puedo coger. Sí, Andra. ¿Cuál dijiste? Marcos 1. Marcos 1, del 7 al 11. Omar, a ti no te voy a dar porque tú tienes tu parte. Ok. Tenemos entonces Mateo 3:7. Vero, ¿tú coges ese? Vero. Mateo 3:7. Y la última, no, tenemos 2 todavía. Tenemos Romanos 6, del 4 al 6. ¿Quién quiere esa? Ana. Ana la quiere. Romanos 6, del 4 al 6. Ana la tiene. Ok. Y entonces, Arturo, cógete Marcos 16, 15 y 16. Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. Arturo la tiene. Y ya con eso estamos. Esto nos va a ayudar a avanzar. Cuando yo le diga su nombre, usted lee y vamos por ahí para abajo. Bueno, señores, vamos a estar hablando del tema del bautismo, pero así como hay cosas que para poner el fundamento, uno tiene que primero mezclar la arena con la piedra y el cemento. Necesitamos primero tener algunas cosas claras antes de poder entrar de lleno en el bautismo. Perdóname, amén. ¿Marcos Sí, qué? mira, el tuyo es Marcos 16, 15 y 16. Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. Vale, lo tengo ya. ¿Lo voy a poner allá? Sí, está bien. Están acá. Dame el chiquito también.
A ver si esto lo coge de acá. Ahí está. Poniendo el televisorcito aquí, a ver, para que los pueda ver ustedes desde allá. Pues mi gente, no podemos entrar al tema del bautismo sin antes que tengamos algunas cosas claras. Así que yo voy a caminar rapidito por algunos temas, confiando en que ustedes van a tener la confianza de preguntar cualquier cosita. Bueno, en el... Sí, mi amor, dime. Que lo baje. Sí, sí, claro que sí. Ya. Ya. Ahora sí, mi gente. Para poder entrar en el tema del bautismo, vamos a caminar por encima de 3 temas muy importantes. Y lo primero que nosotros tenemos que entender es cuál es el problema de Dios con el hombre. ¿Cómo está esa relación entre Dios y el hombre? Porque cuando el bautismo llega ya porque hay una situación, ¿ok? Y hay una doctrina que se llama el hombre y el pecado, y es necesario que nosotros entendamos qué es lo que pasa entre Dios, el hombre y el pecado, ¿ok? Y ahí vamos a entrar a la primera lectura que la voy a leer yo. Está en Romanos capítulo 1. Si usted lo quiere buscar bien, si no, voy a leerla rápido para ir avanzando. Usted la puede anotar, ¿ok? Voy a leer en Romanos, en el capítulo 1 de Romanos. Pablo empieza a hablarle a esta iglesia mixta de gentiles y judíos, y para poder empezar a introducir el mensaje del evangelio de Cristo, Pablo tiene que ponerlos en un espejo y hacerles entender lo que está pasando con la vida, el hombre, el pecado y Dios. ¿Se entiende? Voy a leer los versos del 18 al 23, Romanos 1, del 18 al 23. Esta palabra está bendita por Jesús ya. Y dice el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Lo que Pablo está diciendo aquí, la ira de Dios se revela en contra de toda impiedad que haya entre los hombres. Y Pablo dice, lo de Dios, todo lo que es de Dios está metido dentro del hombre y el hombre lo sabe. Lo que pasa es que no lo quiere aceptar. ¿Dónde vemos todo el bien de Dios? ¿Dónde está mostrado? Dice el 19. Perdón, el 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se ha visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tiene excusa. ¿Tú crees que Dios no existe? Vete, mira la naturaleza. Vete, métete allí en el Gran Cañón donde se metió mal. Que aquellas paredes, aquellos tienen unos colores que eso no hay hombre que lo haga. Que tú ves eso, esas profundidades, esos desniveles. Vete a la naturaleza, mira el horizonte, las estrellas, la creación. Por eso dice el Salmo, ¿verdad? Que el firmamento cuenta la gloria de sus manos. La tierra cuenta la gloria de sus manos. ¿Tú sabes? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, que no hay excusa de que Dios existe o no existe. Eso está demostrado en tu corazón y tú lo sabes. Y si tienes duda todavía, mira la naturaleza. ¿Se entendió? 21 dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios, ni le dieron gracia. Ya usted está viendo el problema. Sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. 22. Profesando ser sabios, se volvieron necios. El 23, mira qué importante, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí está resumido el problema de Dios con el hombre. El hombre, el pecado
y Dios. El problema de Dios con el hombre es que la ira de Dios se manifestó hacia los hombres en contra de toda impiedad. Y yo no sé usted, mi hermano, pero en tiempos de guerra, cuando una nación, la ira de una nación se vaciaba en contra de otra, había mucha muerte y había mucha sangre. Entonces, cuando aquí dice que la ira de Dios se manifestaba desde el cielo en contra de toda impiedad de los hombres, no estamos hablando de chiste. Estamos hablando de que hay una enemistad entre Dios y los hombres por causa del 23, que los hombres, habiendo conocido a Dios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por algo menos que Dios. ¿Se entendió? Así que aquí por lo menos comenzamos, y usted, si está anotando, puede escribir cuál es el problema de Dios con el hombre. El problema de Dios con el hombre es que hay enemistad entre Dios y el hombre por causa del pecado. ¿Se entendió? Ahora, Enid va a leer su texto, Romanos 5, 18 y 19. Vamos a ver qué dice ahí, Enid. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ay, José, voy ya mismo. Excelente. ¿Se entendió eso ahí? Porque tú dices entonces, ok, pero yo no he hecho nada de eso. Esto de que la ira y el pecado, pero yo no he hecho nada de eso. ¿Por qué eso me toca a mí si yo no estuve allí? Pues aquí Pablo le explica a la iglesia de Roma que así mismo como por culpa de Adán entró el pecado en el hombre y por el pecado de uno todos fueron hechos pecadores, hay una esperanza en la que también por uno haber sido justo, muchos serán hallados justos. ¿Se entiende eso ahí? Y cuando te dice que tú eres hallado justo, significa que cuando hay un juicio, aunque tú seas culpable, hay uno que entra y dice, espérate, él es culpable, pero por esto y por esto y por esto, él es hallado justo por mí. Este personaje que entra aquí, que no es nada más y nada menos que Cristo, entra como el reconciliador del problema entre Dios y los hombres. Así que el problema es que los hombres cambiaron a Dios por algo corruptible, le dieron la espalda y hay enemistad entre Dios y los hombres. ¿Y cómo te toca eso a ti hoy en el 2021? Porque la palabra dice que por el pecado de uno, todos fueron hechos pecadores, pero de la misma forma, por el pecado, por la justicia de uno, los muchos serán hallados justos también. ¿Se entendió eso ahí? ¿Está todo el mundo conmigo aquí? Por ahí acaba de entrar mi compadre. Que Dios te cuide, mi amor. Qué bueno verte. Salúdanos ahí. Que la gente siempre me pregunta por ti. Por ahí está Sebastián. Qué bueno. Hola, mis amados. Aquí estoy. Bendiciones para todos. No había podido estar porque los miércoles estoy en la iglesia en Worship Night con el pastor, pero hoy día nos dieron free. Así que vine a compartir con los amigos y un saludo para todos. Que Dios me los bendiga y los extrañaba. Así que dejé a mi esposa, no voy allá, pero me conecto aquí. Amén. Gracias, papito, gracias. Pues como iba, el problema de Dios con el hombre fue que le dieron la espalda. Por el pecado de uno entró, todos fueron constituidos pecadores, pero también por la justicia de uno, los muchos serán hallados justos. ¿Ok? Y ahí entonces entramos a demostrar cómo Cristo viene a ser el reconciliador de esa relación entre Dios y los hombres. Abdiel, tienes tu lectura ahí. Sí. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe
a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermoso. ¿Usted entiende? Por el pecado de uno, todos fueron hechos pecadores, pero por uno ser justo, los muchos también serán hallados justos. Y Pablo te dice aquí la fórmula de cómo Cristo puede venir en tu vida, porque esto es individual. Él lo hizo por todos, pero para que esto te aplique a ti, Pablo dice que somos justificados, somos hechos justos, como él dijo en el otro texto, por la fe. O sea que él lo hizo por todos, pero le aplica solamente a aquellos que tienen fe. Y la fe no es otra cosa que ¿qué? Que creer. O sea que él lo hizo por todos, pero le aplica solamente a aquellos que creen. Y Pablo dice, somos hechos justos por creer que Cristo es el reconciliador. Y tenemos paz. Y si hay paz, no hay guerra. Donde hace falta paz es en lugares donde había guerra, ¿sí o no? Por creer que Cristo es el reconciliador, por creer en la muerte y la resurrección de Cristo, por creer que murió por ti y por ese sacrificio, tu pecado es anulado y eres hallado justo. Por creer en eso, tienes paz entre Dios y tú, ¿por medio de quién? De Cristo Jesús, Señor nuestro, lo dice Pablo. Hasta ahí. ¿Están conmigo? Excelente. Esto es bien importante, porque esta es la matriz de nuestro evangelio, señores. Esta es la matriz de aquello que nos levanta cada mañana. Esta es la matriz de la cual uno se amarra cuando viene el momento complicado. ¿Ok? Entonces, una vez tú entiendes cuál es el problema de Dios con el hombre, entiendes que Jesucristo viene a ser reconciliador y cómo tú accesas todo esto, que es a través de creer. Entonces tenemos que entrar a un tema bien importante también para luego movernos al bautismo. Y es el tema donde dice la palabra que hay que nacer de nuevo. ¿Ok? Y vamos a leer ahí, lo voy a leer yo. Vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 3. Voy a leer del 1 al 6. No lo tienen que buscar si quieren lo anota. En el libro de Juan, Jesús está hablando con una persona bien reconocida entre los judíos, un tipo importante, un tipo que tenía posición entre los judíos. Se entendía que era hasta maestro. Era un tipo importante llamado Nicodemo. ¿Ok? Y entonces, mira la conversación. Voy a leer en Juan 3 del 1 al 6. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. La palabra rabí significa maestro. Le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es palabra de Dios. Jesús es el primero que instituye el nacer de nuevo como algo absolutamente necesario para ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Esto no lo había dicho más nadie, esto no lo dijo nadie más. En esta lectura, Jesús
Es el primero que instituye que nacer de nuevo en el Espíritu es necesario absolutamente para entrar al reino de los cielos. Evidentemente a Nicodemo le cayó esta bomba encima, él no lo entendió, él lo vio todo físico. ¿Cómo esto puede un hombre viejo volver a nacer, entrar en el vientre de su madre? Usted se imagina. Lo que pasa es que entonces Jesús no estaba hablando de un nacimiento físico ni de un parto físico. Estaba hablando de un nuevo nacimiento espiritual. ¿Se entiende hasta ahí? Si naces de nuevo, significa que ya había nacido una vez. Pero el producto de aquel primer nacimiento no era suficiente o no tenía los atributos necesarios para poder entrar al reino de los cielos. Por eso Cristo dice que es que hay que volver a nacer. Pero ese nuevo nacimiento no va a ser de carne ni sangre, va a ser un nuevo nacimiento del agua y del espíritu. Entonces, usted ve la ruta que estamos trazando. Hay un problema entre Dios y los hombres. Hay enemistad entre Dios y los hombres por causa del pecado. Cristo llega a manifestarse como el reconciliador de esa relación que estaba rota, y Pablo dice, por fe somos hallados justos, por Cristo tenemos paz para con Dios. Ahí está el reconciliador. Y este personaje reconciliador de tu vida, que él hizo el sacrificio por todos, pero solamente te aplica si tú crees. Este personaje entra y dice que tú tienes que nacer de nuevo. Pero este nuevo nacimiento no es de carne ni sangre. Habla de un nuevo nacimiento del agua y del espíritu. Y te dice, tú creíste en mí. Tú crees que yo soy el reconciliador entre ustedes y Dios. Pues crean en mí. Y yo les digo que tienen que nacer de nuevo para poder accesar el reino de los cielos. ¿Se entendió? Esto de volver a nacer es llamado por la palabra como la regeneración. La regeneración, una nueva generación, un nuevo génesis, un nuevo nacimiento. Y cuando se habla de un nuevo génesis, es mucho más que un borrón y cuenta nueva, señores. Es mucho más que un borrón y cuenta nueva. Es algo totalmente nuevo. Nacido del agua y nacido del espíritu. La regeneración es lo que hace el Espíritu Santo en aquellos que están muertos espiritualmente. Y como bien dice la palabra, que en otro tiempo de nuestra vida estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Espíritu Santo trae regeneración a nuestra vida por medio de Jesucristo para no estar muertos en el Espíritu nada más nunca y tener vida y vida eterna. ¿Ok? La regeneración es lo que hace el Espíritu Santo en los corazones. Cuando no existía el deseo ni la inclinación de acercarse a escuchar palabra, y de momento existe un deseo, existe la inclinación, existen en tu corazón las ganas de conocer de Dios, de escuchar de Dios. Eso lo hace el Espíritu Santo en tu corazón. Entonces, si les dije que la fe era creer, cuando usted cree que Cristo nos reconcilió con Dios, el Espíritu comienza esta hermosa obra en tu corazón. Un nuevo génesis. Así que yo quiero decirle a todos ustedes que si ustedes se conectaron aquí y ustedes están sintiendo en su corazón las ganas de escuchar palabra de Dios, ya comenzó este proceso en sus corazones. Aleluya. Yo les pregunto a ustedes, señores, la fe, ¿cómo llega? Esto lo repiten a cada rato. La fe llega por el oír. ¿Y oír qué? A Metallica.
Palabra La de Dios. palabra de Dios. ¿Ok? Así que, nuevamente, si usted siente sed de conectarse los miércoles, de poner el radio, de poner el YouTube en una predicación, de que llegue el domingo para ir a donde usted se congrega y escuchar la palabra del Señor, ya déjeme darle noticia, ya el Espíritu Santo de Dios comenzó esta hermosa obra de donde estaba un espíritu muerto, empezar a darle vida por medio de la regeneración. Pero para que exista la regeneración tenemos que derrumbar todo lo que había, todo lo que había, tus creencias, las expectativas que tenías, todo lo que tú pensabas que funcionaba de una manera o de otra, hay que derrumbarlo, porque ahora, cuando seas nacido del agua y del espíritu, entenderás el verdadero significado y la manera correcta de todo en la vida. ¿Estamos bien hasta ahí? Amén. Nosotros no podemos confundir el nuevo nacimiento en Cristo con la experiencia completa de la conversión. La regeneración, el nuevo nacimiento en el Espíritu, así mismo como cuando una mujer da a luz, cuando da a luz, comienza la vida de este bebé fuera del vientre. De la misma manera, la regeneración es como el momento donde das a luz un nuevo nacimiento y ahí comienza tu vida en el Espíritu. La experiencia completa de la conversión es un proceso que así mismo como un bebé comienza a madurar y a crecer y a tener inteligencia según los años, igual en el Espíritu, una vez el Espíritu Santo te seduce y pone en tu corazón las ganas de escuchar y tú empiezas a escuchar y entonces empiezas a creer y empieza esto a regenerar, a darte vida donde había muerte, ahí entonces tú naces espiritualmente y de ahí en adelante es un proceso. ¿Ok? Ahora, cuando te pasa esto, que el Espíritu te seduce, que tú empiezas a escuchar, que la palabra empieza a romper cadenas y a romper viejas creencias en tu vida y tú quieres cada día más y tú quieres cada día más, entonces entra el tema del bautismo. Cuando Jesús dice que hay que nacer del agua y del Espíritu, se refería al tema del bautismo. Cuando decía que había que nacer del agua y del Espíritu, son dos elementos bien importantes que él introduce. ¿Usted ve el agua? ¿Usted ve el agua? ¿Usted ve el Espíritu? No. Cuando él dice que hay que nacer del agua y del Espíritu, está dando dos elementos, uno que se ve y uno que no se ve, uno que lo haces tú y uno que lo hace él. ¿Se entendió? Así que es bien importante que usted se acuerde cuando Jesús le dijo a Nicodemo que había que nacer del agua y había que nacer del Espíritu. ¿Ok? Entonces, ¿quién establece esto del bautismo? ¿Quién lo establece? Ciandra, tu lectura, por favor, Marcos 1, del 7 al 11. Y proclamaba diciendo: después de mí viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará en Espíritu Santo. En aquellos días sucedió que vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente al subir del agua, vio que se rasgaban los cielos y al Espíritu descendiendo sobre él como una paloma. Y de los cielos vino una voz: tú eres mi Hijo amado, en ti me complací. Aleluya. Juan el Bautista tenía el nombre con el oficio. Omar el carpintero, Arturo el finguero, Sebastián el guitarrista. Juan el Bautista evidentemente se dedicaba a bautizar. A Juan le llegó la revelación. Esto no se hacía
Juan es el primero en la Biblia que comienza con el tema del bautismo, diciéndole a los judíos: arrepentíos, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, bautícense. ¿Ok? Y Juan el Bautista de momento dice: hey, espérense, yo he recibido la revelación de que yo a ustedes los bautizo aquí en el agua, pero viene uno que yo no soy ni siquiera digno de desatarle las correas de sus sandalias. Ese no te va a bautizar en agua te bautizo yo. Ese que viene te va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, en algo que tú no ves, pero vas a entender cuando lo sientas, y cuando lo hagas, así mismo se abrirán los cielos. Aleluya, gloria al Señor. Ya entonces Juan introduce que va a venir uno que va a bautizar en algo que no se ve. Él te bautiza en agua, pero viene uno que te bautizará en el Espíritu. Y cuando Jesús le habla a Nicodemo, le dice que hay que nacer del agua y del Espíritu, ¿sí o no? Entonces, el bautismo, anote, es una ceremonia religiosa que consiste en sumergir la persona en agua. Eso es en la definición del diccionario. Fue introducido por Juan el Bautista en señal de arrepentimiento, en señal de que la persona reconocía en público de que había pecado en su vida y necesitaba ser limpio de ese pecado. En cierta forma, el agua representaba lo que lavaba los pecados. ¿Ok? ¿Por qué Juan viene con esto del bautismo? La cosa principal que Juan quería hacer era traerlos al público. Había una mala costumbre de que, como las leyes estaban escritas, la gente pensaba que por hacer las leyes en el público, las cosas a Dios le agradaban. Y Juan estaba diciendo: mira, no es que vengas y hagas y hagas esto en público, porque lo puedes hacer en público, pero si en tu corazón no hay nada, pues de nada vale. ¿Ves? Entonces Juan sabía que había gente haciendo las cosas por hacerlas y no convirtiéndose de corazón, y lo que busca es traerlos al público, no porque yo te llame, sino porque tú reconociste que había algo en ti que no estaba bien y tú viniste a Dios reconociendo tu pecado. Y entonces el símbolo del agua te lavaba de ese pecado, pero no solamente te lavaba de ese pecado, la gente veía que realmente, para tú aceptar eso en público, es porque tú estabas arrepentido y había algo en tu corazón que tú querías liberarte de eso. ¿Se entendió eso ahí? Entonces, a pesar de que Juan el Bautista es el primero que trae este tema, a pesar de que Juan es el primero que viene a hablar del bautismo, vemos que los judíos habían utilizado anteriormente este tema del lavamiento y el lavar básicamente con un concepto similar. Y para eso, señores, yo los dejo aquí con mi hermano Omar, que es el caballote en este tema. Omar, dale ahí, papito. Háblanos un poco de cómo entonces ya los judíos venían hablando y utilizando esta parte del lavamiento, lo que el Señor te dé por ahí. Dios bendiga, Dios me lo bendiga a todos. ¿Se oye por ahí? Amén, sí. Amén, qué bueno. El caballote es Cristo. Mira, yo quería añadir algo ahí, amén. Sí, claro. Terminar aquí. Yo lo que voy a hacer es que a mí me gusta ir desde el principio y desde el comienzo, para hacerle más o menos una escena. Así es que, papi. Que salió todo esto. Y había algo que yo no entendía ahí, amén, de Nicodemo, cuando Jesús le dijo a él: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y tú hablaste muchas cosas, hablaste acerca de la fe, hablaste acerca del creer, hablaste de que somos justos, somos declarados justos por Jesús.
Pero sobre todo hay que nacer de nuevo. Soy. No se puede nacer de nuevo si primero la palabra no ha llegado, ha hecho efecto en nosotros. Sí, amén. Y eso se llama reconocer. Hay que reconocer y hay que aceptar esa palabra. ¿Ok? Ahora, Jesús, cuando él no entendió esto, Nicodemo dijo, no entendía esto. Hay algo que me golpeó y leyendo, me doy cuenta, cuando Jesús le dijo, pero tú no eres tú no eres maestro de la ley. Tú no conoces esto. Y yo cuando leí esto al principio dije, diantre, porque es que Jesús fue un poquito duro con él. A lo mejor él desconocía esto. Y el maestro de la ley no podía desconocer esto. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo el 36, lo leo seguidita, 36, versículo 25 al 27. Dios hablando dice, y rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y os limpiaré de todos vuestros ídolos y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y lo pongáis por obra. Ese es Dios hablando. Qué lindo. Es decir, Ay, papá. todo maestro de la ley tiene que haber en algún momento dado haber tropezado con esto. Ahora entiendo por qué Jesús le dijo, pero tú no eres maestro de la ley. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Wow. Ahora, cuando hablamos de comienzo, porque Ahmed habló ciertamente de que el bautismo es un comienzo, es un renacer, es un génesis. Obviamente, yo el otro día estaba hablando con mi esposa y uno meditando así, ¿verdad? No como los locos, pero si nos ponemos a pensar, el mundo completo en un momento dado estuvo sumergido en agua, estuvo bajo agua. En el comienzo de todo, cuando la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, cuando todo era confusión, cuando la tierra no tenía forma ninguna, cuando todo era caos, cuando todo era oscuridad, cuando la tierra estaba desierta, cuando no había un orden y cuando estaba vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre esa faz de las aguas. Bien lo dijo Ahmed, que la acción del bautismo, la palabra bautismo en todo tiempo se expresa en el Nuevo Testamento. La palabra bautismo no se escucha en el Viejo Testamento. Empieza con Juan el Bautista por revelación de Dios. Dios fue el que separó a Juan el Bautista para esto. Y viene del verbo griego bapté, del intensivo pronunciado bapto y sus derivados que significan introducir en el agua, como dijo Ahmed, sumergir o lavar en agua. Es decir, que como hablamos anteriormente, uno pensando, el mundo estaba bajo ese abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué sucedió con esto? Dios dio un comienzo. Con esto Dios comenzó de nuevo. ¿Cuál es el próximo ejemplo? Lo podemos ver en Noé. Al menos lo veo en Noé. Dios tuvo que someter el mundo bajo agua, aunque fue por juicio, pero el agua representa lo que es la purificación y lo que es la limpieza. Y obviamente Noé se encontraba en el arca tipificando a Cristo. ¿Y qué pasó? Luego de esto, de Dios someter al mundo otra vez bajo agua, da un nuevo comienzo. ¿Ok?
Ahora, en cuanto a la ley, podemos buscar, por ejemplo, en Éxodo 29:4. Y luego vamos a ir, ¿verdad?, a medida avanzando, pero mi propósito siempre, yo sé que el de Ahmed también, es revelar a Cristo. Y obviamente Jesús está en toda la palabra, en toda su potencia. Todo. Eso es. Todo, no hay break. Éxodo, y voy, ¿verdad? Voy continuando para avanzar. Éxodo, por ejemplo, en cuanto a la consagración para el sacerdocio, tenía que estar el agua. Dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y lo lavarás con agua. ¿Ok? En Éxodo 30, capítulo 30, del 17 al 21. Dice, habló más Dios a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión, que era donde Dios se manifestaba para hablar con Moisés, ¿ok? Entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, ¿ok? Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Y cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Dios, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. ¿Quién es esa fuente? Que lo interesante de esto es que la fuente se encuentra entre el tabernáculo y entre el altar. Nadie más que Jesús. Y me hace recordar cuando Juan estuvo allá en la isla de Pasmo. Dice que vio a Jesús, se manifestó en toda su potencia, en toda su gloria, y sus pies eran semejante al color del bronce bruñido. Era un color de bronce candescente, brilloso. Dice, refulgente como el horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Ok? Hago referencia a esto, porque sin el sacrificio no se podía ir a sacrificar si primero no ibas a la fuente. Y no podías entrar a la presencia de Dios si primero no ibas a la fuente. ¿Ok? Y Jesucristo representa el medio, el centro de todo, y lo vamos a ver. Lo vamos a ver a medida que vayamos, ¿verdad?, hacia adelante. Dicho esto, tenemos que señalar que fuera de esto habían otros ritos. Habían leyes, por ejemplo, donde el hombre tiene fluido, por no entrar en detalle, la mujer tiene fluido, y donde quiera que se sentaba este hombre o esta mujer, donde lo tocara, se constituía inmundo. Y todo el que tocara esa pieza o ese mueble, o donde esa persona tocara, era inmundo. Y tenía que lavarse con agua, y era inmundo hasta la noche. ¿Ok? De igual manera, el leproso, la persona que era una persona leproso, por ejemplo, en Levítico 14, le leo aquí seguidita, dice que cuando la persona se hacía la purificación de la persona que era leprosa, que era inmunda, dice que debía de tomarse una vecilla viva con el palo de cedro
y usted lo puede buscar si quiere, ¿verdad? Buscarlo en Levítico 14, del 6 en adelante. Había que buscar una vecilla viva con el palo de cedro, la púrpura y el hisopo, y sumergir la vecilla viva en la sangre de la vecilla degollada sobre las aguas vivas. Y el sacerdote tenía que rociar 7 veces sobre el que se purificaba de la lepra, y lo tenía que declarar limpio. Y luego de esto, el que se purifica, tenía que lavar sus vestidos y tenía que rasurar todo su cabello y tenía que bañarse en agua, y entonces quedaba limpio. Todo esto eran ritos y todo esto eran ceremonias, y el agua no podía faltar para limpieza, aparte de la sangre, porque la sangre también representa lo que es la redención, pero representa también lo que es la purificación, pero el agua estaba allí. Y tanto la sangre como el agua representa a Cristo. Amén. Alguien que habló esto, y la cuestión del bautismo es de conciencia, es conciencia. Si alguien, todos conocemos la historia, por ejemplo, de David cuando pecó con Betsabé, en el Salmo 51 del 1 al 11, él obviamente sabía el rito, sabía la ceremonia y había visto cómo operaban los sacerdotes. Entonces él hace esta oración muy bella, y dice en el Salmo 51 del 1 al 11, por ejemplo, él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Tenemos a un David reconociendo su pecado. No se sabe si fue a presentar sacrificio. Yo entiendo que no. Yo entiendo que él entró a su cámara oculto, porque él lo expresa ahí, y él reconoce su falta. Él reconoce su pecado. Y dice... contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido en justo en todas tus palabras y tenido por puro juicio. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y ahora entra en la manera que opera el sacerdote para purificar a un leproso, cuando dice: purifícame con hisopo. Pero no se lo está hablando al sacerdote, se lo está hablando de manera representativa para Dios, porque esto era lo que él estaba viendo, pero él reconocía que Dios era suficiente como para limpiar sus pecados. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido, y esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Y escuche esto: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva. Vuelve a ser un espíritu dentro de mí. Renueva esta mente carnal. Y ayúdame a que ande en tus estatutos, que son rectos, y no me eches delante de ti, que es lo más importante. Y luego dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Aleluya. David no se bautizó, pero David entendía la fórmula. David entendía la fórmula. Ahora, esto no quita que lo que Dios le habló a Juan fue una orden, y no nos va a dar el tiempo, ¿verdad?, para ir avanzando, pero quiero que vean algo interesante. Por ejemplo, en Primera de Corintios hablamos, en Primera de Corintios, capítulo 10, el versículo 1 y 2, dijimos
que en el Antiguo Testamento no se hablaba de bautismo ninguno. La palabra bautismo no existe. Lo que existe es la palabra lavamiento, y esa palabra entonces es semejante a lo que es bautismo, pero el bautismo significa sumergir, como dijimos, sumergir o introducir, ¿ok? Ahora, dice en Primera de Corintios 10, 1, versículo 1 y versículo 2, dice, Pablo, entiendo que es Pablo, estoy igual que Ahmed, concuerdo que pudo haber sido Pablo el que haya escrito la palabra en la carta a los hebreos, cuando dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ellos nunca supieron que fueron bautizados. Que fueron bautizados, exacto. Wow. O sea, Dios para comenzar, para darle un nuevo comienzo con este pueblo, los introdujo, abrió el mar, dividió el mar de 2 en 2 y los pasó por debajo del mar, por el mismo centro, en representación de Cristo. Y lo que estudian la palabra concuerdan en que ese era el nacimiento del agua, y la nube que está arriba, el espíritu. Wow. ¿Ok? Ahora, esto lo confirma aquel soldado cuando estuvo allí, que Cristo murió. Dice que lo atravesó. Dice él, la Biblia dice, y él da testimonio que cuando atravesó al Hijo, a Jesús, dice que salió sangre y salió agua. Sangre que redime, sangre que compra, y sangre que purifica y sangre que lava. Llámelo como usted quiera. Están los dos presentes ahí. ¿Ok? Bautizado. Lo que hizo Dios allí es que los arrolló. Ellos no lo sabían, los arrolló, los inundó completo. ¿Ok? Bajo la presencia de él mismo. Wow. Mire, vamos avanzando. En Hebreos capítulo 10. No hay prisa, Omar, no hay prisa. Sí, pero como ya vamos a 1 hora. Hebreos capítulo 10 del 1 al 7. Todo lo que habla, digo, y faltarían mucho más ejemplos para entonces representar que el Para agua... cubrirlo todo. ¿Perdón? Para cubrirlo todo demasiado. Dice, por ejemplo, porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir. Una sombra de los bienes que habían de venir, y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer perfecto a quienes en cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Pues si la ley realmente pudiera purificarlos del pecado, ya no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificio. Pero estos sacrificios sirven más bien para hacerles recordar sus pecados cada año. Ese era el propósito. ¿No será por esto que cuando Juan el Bautista decía arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado? Dice que había a todas las multitudes, luego lo vamos a tocar un poquito más adelante, quizás en el próximo estudio, a todas las multitudes que estaban allí, dice los fariseos que estaban allí, y él le decía, y no digan en vuestras mentes, en vuestras conciencias. Vamos a leerlo aquí seguida. Juan. Okay. Discúlpeme un momentito.
Mateo. Estamos ready. Si no, yo leo, me dice. ¿Lo tienes ahí? Si lo tienes ¿Cuál es? ahí, lee. ¿Cuál es? Quiero ok, el Bautista. Ok. Ok, mira lo que dice aquí. Dice, pero al ver que muchos, perdónenme, es en Mateo 3, el versículo 7, lo podemos leer hasta el 9, más o menos. ¿Lo tiene Ciandra ahí? Lo tiene, léelo, Ciandra, sí. No, Vero es el que lo tiene. Tú lo Ah, tienes. lo tiene. Vente, mami, vente. Del 7 al 9. Ok. Entonces Herodes, espérate, no. Mateo. Mateo 3, Mateo. Sí. Mateo 3, 3 del 7 al 9. ¿Tú quieres leer? Del 7 al 9. Dale, Vero. Ok. Ajá. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hasta el 9, ¿verdad? Amén. Amén. Sí, amén. Porque esto es cuestión de conciencia. Esto es cuestión de conciencia, porque Dios es el que sondea los corazones. Dios sabe lo que hay en el corazón. Y Juan estaba diciendo, no digan dentro de su corazón que ustedes tienen a Abraham por padre. Ustedes son una generación de víboras. Y aquí lo que está hablando es que para eso era lo que Dios había establecido en cuanto al sacrificio, que todo esto era sombra del que realmente iba a venir. Porque la sangre de los toros y de los chivos no puede quitar el pecado, dice en Hebreos 10:4. Por esto Cristo, al entrar al mundo, dijo a Dios, no quieres sacrificio ni ofrenda, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije, Jesús hablando, entonces dije, aquí estoy, tal como está escrito de mi libro, en el libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. Todo, hermano, todo, tanto el sacrificio, el cordero, la sangre, el sacerdote, el lugar santo, el velo, el propiciatorio, adentro estaban las tablas de la ley, la porción de maná, la vara de Aarón, el lugar santísimo, y juntamente con esto no podía faltar el agua tampoco. Todo esto es representación de Cristo, todo esto es sombra de quien es realmente Jesús. Aleluya. Ahora, ¿cuán importante es el bautismo? ¿Cuán importante es el bautismo? Marcos capítulo 16, y podemos leer 16, 15 al 16. Ese lo tiene Arturo. Ah, pues mira. Arturo, Métele, Arturo. Por si acaso, Omar y yo no quedamos o sea, Omar no sabía los textos que yo de esto está pasando live ahora mismo, ¿ok? Ok, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Ahmed, hablaste de fe. Hemos hablado de fe, de lo que es creer y de lo que es el bautismo. Esto lo está hablando Jesús aquí. Esto no lo está hablando nadie más. Jesús dijo, el que crea, dice, ir por todo el mundo, prediquen este evangelio a toda criatura, el que crea y fuera bautizado. Dos cosas. El que crea, uno, y el que fuese bautizado. Dos. Mire, hay excepciones en la Biblia, como por ejemplo, hay gente que discute todavía si el ladrón
que estuvo al lado de Jesús fue salvo. Fue salvo. Y Yo creo que sí. Es mi opinión, es mi opinión. Yo creo que sí. sí, mire, ¿sabe? Aquí no hace falta uno, no había lugar para bautismo. Segundo, el que se inventó el bautismo estaba al lado. Estaba allí con él. Tercero, le dijo, no hace falta más, le dijo, desde hoy, desde hoy entrarás conmigo. No hay break. Tanto. Y me hizo recordar algo de un centurión que tenía un soldado enfermo. Cuando Jesús acordó con él para ir a la casa, para hacer la obra, el centurión le dijo, no, le dijo, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya, Bastará. una sola palabra tuya bastará para sanarlo. Esto lo determina Dios. Esto lo determina Jesús. Ahora, esto es cuestión, por ejemplo, esto es cuestión de conciencia. Y vamos a hacer esta comparación. Y ya estoy terminando. Mire esto. En un momento dado, hay un caballero que es etíope, eunuco, y dice que era funcionario de esta reina llamada Candace y va en dirección, ¿verdad?, a su destino. Y Dios le dice a Felipe, acércate allí. Y Felipe se acerca y nota que el etíope, voy a dar la cita para que usted lo lea después con calma, en Hechos 8 del 26 al 40, luego usted lo lee. Pero esto es cuestión de conciencia y disposición también, ¿ok? Y Felipe se le acerca y nota que este hombre etíope, gentil, está leyendo el rollo de Isaías, sentado encima de los tesoros de esta reina, leyendo. Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lee? Y él le dice, si no hay quien me lo explique, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y entonces, Felipe, dice la Biblia, específicamente en el 30, del 30 al 31, dice, entiende lo que lee. En el 31 dice, y él le contestó, ¿y cómo podría si alguno no me guía? Dice mi versión. Y rogó a Felipe que se subiera y se sentase con él. Le rogó a Felipe, siéntate y explícame esto que no lo entiendo. ¿Ok? Luego, para no leer, después usted lo puede leer con calma. Dice en el 34, tomando la palabra, el eunuco dijo a Felipe, te ruego, ¿de quién dice esto? ¿De quién dice esto? ¿Del profeta? ¿O de sí o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzó desde la escritura, desde esta escritura, y le proclamó a Jesús. Hay versiones que dicen, le proclamó el evangelio. Y luego de esto, de que Felipe se sentó y le explicó quién era el autor y consumador de la fe, de la vida. ¿Ok? En el 36, Felipe dijo, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y el eunuco dice, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Digamos que Felipe se tomó quizás una hora como estamos Amelia y yo aquí y se sentó con él y le explicó. Ese caballero ahí del que se habla, que dice que como oveja fue llevado al matadero, como cordero que es mudo delante de otras filas, que no abrió su boca, que la humillación de su juicio fue quitado y que no hay una generación que lo cuente. Y siguió, ¿verdad? Y Felipe dijo, ahí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe dice que lo bautizó. ¿Ok? La disposición del corazón, completamente la disposición
vente, tú sabes, siéntate, explícame, porque necesito entender, quiero entender de quién es este que se habla ahí. ¿Ok? Ahora, quiero que vea eso versus este que está aquí. ¿Usted ha escuchado quién es Constantino? Claro. Constantino le dicen que fue el primer emperador cristiano. ¿Ok? El hombre que detuvo la persecución de los cristianos. ¿Ok? Y le dio libertad al culto, al cristianismo. Él fue el que hizo la mogolla. Él hizo la mogolla. Y vamos a entrar en eso. Vamos a entrar en eso. ¿Ok? Literal. Dice que junto con las demás religiones en el Imperio Romano. Él es quien crea el Edicto de Milán, que es esto de lo que estamos hablando. ¿Ok? Constantino declara que en la víspera de la batalla donde venció el emperador occidental Magencio, él ve esta cruz en el cielo y escuchó una voz que le dijo, por esta cruz vencerá, en latín. ¿Ok? Y luego de esto dice que se convirtió a Cristo, pero nunca abandonó el culto al sol. Y se dice que mató a su hijo mayor, a su sobrino y a su cuñado. Escuche bien. Luego de esto levanta una estatua en nombre de Cibele, que es la madre diosa. Decreta que el día domingo es el día de descanso en honor al dios Mitra, el cual se le conoce el dios Sol. Y él funcionaba como el gran sacerdote, el máximo pontífice, creo que se llama así en latín, si no me equivoco, Pontifex Máximo, y constituyó la iglesia de los apóstoles en Constantinopla e incluyó monumentos de los 12 apóstoles en una posición circular y puso una número 13 en el centro, ¿ok? Y esa número 13 era para él mismo. Escuche bien lo que estoy hablando. Él mismo puso los 12 y él se ubicó en el centro. Y nosotros explicamos aquí que el centro le corresponde a Jesús. ¿Ok? Y resulta, ¿cuánto tiempo se echó? Hizo y deshizo como le dio la gana. Como le dio la gana. ¿Usted conoce cuál es la Biblia, la cumbre? La enciclopedia. La enciclopedia, la cumbre. Mira para allá, mano. Pues mire, ¡Qué brutal! Aquí en la enciclopedia la cumbre dice, al verse en peligro de muerte, quiso hacerse cristiano y despojado de las púrpuras imperiales, murió en la túnica blanca del neófito cristiano, dejando el imperio repartido entre sus 3 hijos. Al verse en peligro de muerte. De muerte. Hemos hablado, y por eso le trae la comparación de Felipe, porque cuando la palabra hace efecto, pasa como pasó con la multitud. Cuando Juan comenzó a decir, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, la gente corría confesando sus pecados. Dios no dijo en ningún momento que confesaran sus pecados, pero la palabra golpeó tan y tan duro que era inevitable ocultarlo. Y era motivo de felicidad también, porque ellos decían, a lo mejor decían, este es mi comienzo. No, Yes. si está ahí, si el dueño el rey está ahí y está para limpiar mis pecados, yo quiero confesarlo. Constantino hizo y deshizo con los cristianos, hizo la mezcla. Y entre ellos no pudo haber uno que le explicara quién era Jesús. Y que era imposible ocupar el centro que le correspondía a Jesús. Que el bautismo no te lleve, que el huir del bautismo no te lleve hasta tus últimos días de vida.
el día es ya. El día para empezar ya, como dice Ahmed, si la palabra ha hecho efecto, no porque lo diga yo, y a lo mejor yo no estoy tampoco bautizarte, ¿entiendes? Pero yo era uno que pensaba y decía, pero tú puedes aceptar al Señor Jesús en tu casa y es correcto, pero estamos hablando que tiene que haber testigo, tiene que haber un testigo ahí, alguien que diga, yo lo bauticé porque es un acto, es un pacto que tú haces visual, visible, público. Primero, esa es la palabra, es un pacto. Es importante eso. Es una acción de conciencia para Dios primero, es para Dios primero, y luego es visible para con los hombres, para que los hombres entiendan que tú estás dando, es un nuevo comienzo en tu vida, es un nuevo comienzo como creyente, que tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, que tú aceptaste. Si de una vez ya lo aceptaste, ¿qué impides entonces? ¿Qué impide que no seas bautizado? Y mire, voy a terminar con esto, a ver, porque esto lo encontré curioso y gracioso, vamos. Y muy cierto. Mire, este pequeño cuento se llama, le dicen inmersión o aspersión. Inmersión, todos sabemos, inmersión es cuando tú introduces el cuerpo dentro del líquido completo, ¿verdad? Y aspersión, claro, sí, es cuando tú roceas, cuando tú esparces. Conocemos una iglesia que esparce y que no introduce, usted juzgue, ¿ok? Ahora, dice que un domingo en la mañana, había un ministro que estaba dando un sermón acerca del bautismo. Y en el transcurso de su mensaje, él estaba ilustrando el hecho de que el bautismo debe realizarse por aspersión y no por inmersión. Señaló unas ocasiones en la Biblia cuando dice que Juan el Bautista bautizó a Jesús en el río de Jordán, que cuando él hizo esto, no significaba dentro, sino cerca de, alrededor o a un lado. Y otra vez cuando dice en la Biblia que Felipe cuando bautizó al eunuco en el río, no significaba dentro, sino cerca de, alrededor o a un lado. Después de este servicio, un hombre se acercó al ministro y le dijo que él había, que el sermón había sido excelente, ¿ok? Uno de los mejores que jamás había escuchado y que había clarificado varios misterios que él había encontrado en la Biblia, como por ejemplo, digo, bueno, la historia entonces de Jonás que fue tragado por la ballena siempre me había preocupado, dijo él. Ahora sé que Jonás realmente no estaba dentro de la ballena, sino cerca de, alrededor o a un lado. Nadando en el agua. Luego está el cuento de los 3 jóvenes hebreos que fueron echados en el horno de fuego, pero no fueron quemados. Ahora veo que realmente no estaban dentro del fuego, sino cerca de, alrededor o a un lado. Ellos estaban calentando nada más. Pero la historia más difícil para mí creer, porque siempre ha sido, es la de Daniel, que fue echado al foso de los leones. Pero ahora entiendo que realmente no fue echado adentro, sino cerca de, alrededor o a un lado. Cuando usted va al zoológico. La revelación de estos misterios ha sido de mucha consolación para mí, dijo él, porque soy un hombre malvado, soy un hombre malo. Ahora estoy agradecido con saber que no voy a ir al infierno, sino que voy a estar cerca de alrededor o a un lado. A un lado. Gloria a Dios. El bautismo es inmersión. Es sumergir el cuerpo
completo, porque significa morir en Cristo, y cuando usted sale de las aguas significa resucitar en Cristo. Por eso es que Pablo dice que todo el pueblo, todo aquel pueblo allá en Egipto, cuando Dios lo pasó lo hizo en Moisés, cuando lo pasó por el Mar Rojo, los unió a Moisés. De tal manera es el bautismo. Nos sumergimos en las aguas en señal de que hacemos morir al hombre, y que el agua en representación de Cristo se lleva el viejo hombre, y al salir del agua resucita un nuevo hombre, una nueva criatura en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Wow. Unidos con Cristo. Qué hermoso, papi. Gracias, Omar, por esa hermosa explicación. Oye, hermano, de verdad que mi oración es que el que escuche esto en cualquier momento, mano, y no se haya bautizado, que quiera correr de la manera que corrían los judíos cuando predicó Juan el Bautista. Gracias por eso, Omar. Bueno, mi gente, hemos llegado al final. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿O quieren más? Bautizó miles y miles y miles en una sola ocasión. ¿Quieren una ñapa? ¿O nos vamos? ¿Puedo decir algo un momentito? Seguro, mi amor, adelante. Usted es la autora de esto, usted es la culpable. Pues mira, es que yo acabo de recordar, hace unos meses atrás, estábamos mis hijos y yo reunidos en casa. Tú sabes, las reuniones que hacíamos nosotros con mis hijos, la esposa de mi hijo, y oraban y leyendo y eso. Es como una reunión así, pero en la casa. Disculpa. Y yo no recuerdo cuál fue el tema o qué fue lo que pasó. Mi hijo, el varón, empieza a hablar, y ese día él no confesó, por decirlo así, porque yo no me había percatado o no nos habíamos figurado eso. Él nos dice que después de su bautismo, nosotros vimos un cambio en él de cierta, ¿verdad? Porque él era un muchachito difícil, y los que lo conocen pues saben que era bien difícil. Sí, y difícil, carácter. Tú sabes, fue bien difícil su niñez, ¿verdad? La escuela, todas esas cosas. Y él nos cuenta como un testimonio de cómo él sintió una diferencia en su vida luego del bautismo. Él se bautizó a los 14 años, decidido por él y la hermana también. Se bautizaron al mismo tiempo. Pero nosotros terminamos en lágrimas, pero terrible, porque sí habíamos visto un cambio que se dio en él con el tiempo, poco a poco, pero al escucharla a él dándolo como testimonio de cómo él reconoce que Jesucristo hizo un cambio en él a partir del bautismo, de haber él reconocido, ¿verdad? A pesar de que tenía 14 años, haber reconocido su maldad y lo que, ¿verdad?, estaba trabajando en su mente. Él dice que siente cómo fue libre, cómo él se sentía más liviano, cómo él siente que alguna paz entró sobre él que nunca en su vida había sentido. A mí me gustaría, ¿verdad?, que en el futuro él pudiera dar ese testimonio, porque es hermoso. Claro. O sea, cómo él puede, o sea, cómo él te dice cómo él se sintió a partir de eso, y el cambio que es evidente. Eso es un hombre hecho y derecho del Señor. O sea, él no es ni una cuarta parte del niño que pensaba, ¿no? O sea, Dios mío, tendrá remedio este muchachito. Por más que uno, tú sabes, decía, pero mira, yo le estoy enseñando lo bueno, y jalaba para el monte, como uno dice por ahí en el campo. Era difícil, o sea, era bien difícil. Y entonces él mismo reconocer que Dios hizo ese cambio en él, y que fue a partir del bautismo,
pues es una cosa preciosa. Y pues me gustaría que en el futuro, yo solo voy a comentar, que pueda, Por favor. o que lo pueda grabar y yo se los comparto, o que, porque él también pues tiene sus cultos y eso, pero me encantaría que lo escucharan, porque te digo, yo como madre y sus hermanas, cuando nosotros lo escuchamos, nosotros sentimos la gloria del Señor ahí. Fue bien intenso, bien hermoso, de verdad que sí. O sea, podríamos decir entonces, Leandra, que ahí hubo una regeneración. Hubo un nuevo nacimiento. Un renacimiento, una regeneración, una construcción de cero. O sea, te digo que el que ha estado con él toda su vida, el que conoce a ese niño desde que nació. Se quedó ahí frisado. Ya mismo llega. Pero evidentemente lo que ella nos está hablando es que hubo una. De esa forma. Ahí está, ahí llegaste, mamá. El haberlo reconocido de esa manera, pues no habíamos como que, espérate, ¿verdad? Sí habíamos visto el cambio, pero y entonces más bien que es un testimonio, ese es parte de su testimonio, cómo Dios hizo ese renacimiento a partir de ese bautismo, en el nombre de Jesús. Ahí está. O sea, esto es real. Es real. O sea, esto es verdadero. Y aquí, ¿verdad? Yo no voy a ponerle a testificar ahora a todos los que se han sido bautizados su experiencia, pero sí lo vamos a hacer en los próximos estudios, porque esto no se va a acabar aquí. Porque yo quiero que aquellos que no se han bautizado escuchen las experiencias de aquellos que sí hemos pasado por la experiencia, porque yo sé que cada uno de nosotros tenemos una historia como esta. Existe una regeneración, un nuevo génesis, un nuevo nacimiento. La razón por la que digo que no es un simple borrón y cuenta nueva, es porque cuando tú estás con tu pareja y ustedes cometen un error, tú cometes un error con tu pareja y ustedes los dos acuerdan, pues vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Siempre las consecuencias del error te van a perseguir y van a influenciar en lo nuevo que tú vas a querer hacer. Pero cuando existe un nuevo nacimiento de cero, es que, como dijo Pablo, las cosas viejas pasaron ya. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow. Yo voy a cerrar con esto. El Espíritu Santo te seduce. Y yo te pregunto, ¿quién tú crees, de dónde tú crees que nació que ese etíope quisiera leer aquel rollo? El Espíritu de Dios te seduce a llevarte ese deseo que no había antes. Y entonces cuando tú comienzas a escuchar, ¿qué tú crees que le predicó allí Felipe, Omar? Yo estoy seguro que Felipe le dijo, había enemistad entre Dios y los hombres por culpa del pecado, pero Cristo vino a reconciliarnos a través de su muerte. Lo mismo que te estoy hablando yo ahora. Y cuando tú escuchas ese mensaje de Jesucristo, tú lo crees, como dijo Omar, lo aceptas y lo confiesas con tu boca, ya ese proceso está, mira, clic, 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 haciendo efecto en tu corazón. Cristo vino a cambiar el significado del bautismo que Juan predicó. Porque yo te pregunto, si Andrá, Jorgito se pudo haber zumbado en el río aquel día y pudo haber salido igual. Claro que sí. Él pudo haber abierto su boca y decir, te confieso, Señor, perdóname. Lo pudieron haber zumbado allí y pudo haber salido igual. Pero es que algo había pasado en el corazón de él, de ese niño, que lo llevó a reconocer sus pecados, a confesar con su boca. Y entonces
Lo que pasó en el agua fue la culminación de algo que ya el Espíritu de Dios había comenzado en el corazón. Entonces Cristo vino a derretir el corazón de piedra de los hombres, que conste que esto, Omar no sabía que yo había escrito esto, y decirnos que si no hay una regeneración, que si esto no pasa primero en tu corazón, entonces aunque te eches al agua, realmente no hay bautismo ninguno. ¿Cuál es el nuevo significado que Cristo vino a darle al bautismo? Ramón, es el texto de Ana, que con eso quiero cerrar. No sé si ya está ahí, si no lo leo yo. Romanos 6, del 4 al 6. Y con esto cerramos y damos una primicia de lo que vamos a hablar la semana que viene y se acabó. Romanos 6, del 4 al 6. Si está Ana, bien, si no lo leo yo rapidito. No, yo creo que ya se fue. Ok, pues entonces leemos Romanos 6, del 4 al 6. Este es el nuevo significado que vino Cristo a darle al bautismo. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo. Cuando a ti te meten en esa agüita, eres sepultado así como Cristo también fue sepultado para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque Él, el que ha muerto, ha sido libertado del pecado. La representación de lo que usted hace en el agua, así cuando usted lo van llevando adentro, representa la muerte de Cristo, y cuando usted sale, representa su resurrección. Y así como Él fue resucitado en un nuevo cuerpo, en algo nuevo, así también usted será resucitado. Ese es el nuevo significado que Cristo le da al bautismo que hablaba Juan. Morimos como Él y vivimos como Él. El bautismo es un drama de lo que ya pasó en tu corazón. Públicamente, que los hombres lo sepan. Felipe, el etíope, dijo, si hay agua, ¿qué impide? Ya ese muchacho estaba en ese corazón convencido. Lo que pasó en el agua fue el drama, el dejarle saber, como dijo Omar, al público, a la gente, de algo que ya se manifestó en el corazón. Ya Visiandra ya tiene manifestado a Jesucristo en su corazón. El día que le echemos en el agua va a ser el día que ella va con testigos a confesar públicamente que ya su corazón fue seducido, fue convencido por el Cristo de la gloria. Aleluya. Y yo le digo a los que están aquí, si usted ha coqueteado con esto, si usted no ha estado seguro, si usted no ha sido bautizado, como dijo Omar, usted no tiene que esperar a estar mejor, o usted no tiene que esperar, es que yo todavía tengo unas cositas que no he dejado, es que no. Si Cristo usted lo está llamando a usted volverse de sus pecados y aceptarlo, haga caso, porque como dice Juan, el tiempo se acorta, mis amados. Déjese seducir por el mensaje de Jesucristo, que esta es la cosa más hermosa, y comencemos una vida nueva. Amén. Amén. Que el Señor los cuide, que el Señor los bendiga. Gracias, como siempre digo, por estar aquí con nosotros. La semana que viene, señores, si usted no cogió notas para preguntitas, venga, traiga las preguntas que nosotros queremos
contestárselas. La semana que viene vamos a estar contestando algunas preguntitas bien interesantes. Omar, ¿existe un orden entre los eventos antes de recibir el bautismo? O sea, ¿existe un orden? Primero tú eres bautizado en el agua y después en el Espíritu, o primero en el Espíritu y después en el agua. Lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver también en nombre de quién se debe bautizar. Esto es un tema muy importante y lo vamos a hablar con calma. En nombre de quién se debe bautizar. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por aquí para la semana que viene? Sí, tenemos una carta bien hermosa que Pablo le escribió a Tito, un joven que Pablo lo llevó como pupilo. Y le dio una conclusión muy hermosa para nuestros tiempos con respecto a esto del bautismo. Así que vamos a estar tocando algunos temas la semana que viene para seguir dándole forma a esto. Y lo más importante de todo, señores, es que como bien Omar leyó, tenemos una asignación de parte de Jesús, de parte del mismo Maestro. Ir por todo el mundo, predicar estas buenas nuevas, este evangelio de Cristo a toda criatura, y el que creyere será bautizado. Esto es una asignación de que repliquemos esto, de que no podemos detenernos, de que no podemos parar de hacerlo, aunque la gente no quiera creer, aunque la gente no lo quiera hacer, aunque la gente no lo quiera aceptar. El que no lo quiera, pues, el que creyere será bautizado y el que no será condenado. Pero ¿usted sabe para quién nosotros estamos aquí hoy? Para los que quieren que puedan tener un canal. Los amo, que Dios los cuide, que Dios los bendiga. Oramos para despedirnos y nos vemos el próximo miércoles a las 7:30, si Dios lo permite, para continuar este hermoso estudio. Wow, Señor, gracias, Padre. Te amamos, te glorificamos. Gracias, Señor, por este tiempo, por este hermoso ratito que nos has permitido tener. Gracias, Padre amado, porque eres bello, eres hermoso, Dios mío. Gracias porque tienes un plan perfecto para nosotros, Dios mío. Siento la alegría, siento las ganas, Dios mío, Señor, de mantenerme cerca de ti, Señor. Siento tu amor cerquita, Dios mío. Gracias por lo que produce tu Espíritu en nosotros, por lo que tu palabra produce cuando nos convence, Dios mío, Señor. Te pido por cada uno de estos hogares. Tú conoces la obra que ya has comenzado en los corazones. Yo sé que ya el Espíritu los está seduciendo a escuchar más, los está convenciendo, Dios mío, Señor. Como dice tu palabra, yo sé que la obra que has comenzado en cada uno la vas a terminar, Señor. Así que te pongo todo esto en tus manos. Todas estas personas hermosas que están aquí, que tú los sigas seduciendo, Dios mío, para que así como el etíope quieran correr al agua, Dios mío, y ser bautizados en tu nombre, Cristo. Amén y amén, mi gente. Los amamos mucho. Vamos para encima. Nos vemos el miércoles. Ya usted sabe, traigan la libretita, traigan sus preguntas. Nos vamos a seguir gozando. Amén. A Ramón le gustaba el mío. Amén. Bueno, qué bueno. Amén. Dios los cuide.